Gonzalo Quejandría, director de Asuntos Corporativos, comentó que las empresas con oxígeno industrial no pueden transformar a oxígeno medicinal. Es algo que no se puede hacer y que falsamente la gente lo asegura. Y pareciera como que ya no hay, que no se está dando la ayuda suficiente por parte del sector privado. Y quisiera, por favor, que tú nos digas, como director de Asuntos Corporativos de Minsur, qué es lo que se ha estado haciendo y qué más pueden hacer para no tener estos miles de balones de oxígeno como déficit cada día. Sí, yo creo que ha habido una confusión en el sentido de lo que puede y no puede hacer efectivamente el sector privado. El sector privado ha donado desde la primera hora de la pandemia más de 40 plantas de oxígeno y en específico el sector mineroenergético, 23 de ellas, 19 solamente las empresas mineras. En el caso propio de Minsur hemos donado 5 plantas, 2 a la región Tacna, 2 a la región Puno y una al hospital de Nazca en Ica. Básicamente lo que se está pidiendo ahora es un apoyo de algo que no producimos. O sea, no sé por qué ha llegado la confusión de que se piensa que las empresas mineras producen o consumen oxígeno medicinal. Eso no es cierto. Las empresas mineras ni producimos ni consumimos oxígeno medicinal. Industrial, el industrial, que es el que se transforma y que ya se cambió la normativa del año pasado. No, las fundiciones utilizan oxígeno industrial, pero no es que sea un proceso de transformación de industrial a medicinal. Son plantas distintas y no somos nosotros los productores. En el caso concreto de Minsur, nosotros compramos oxígeno industrial, no lo producimos. Pero por eso es que, conociendo esta realidad y conociendo la necesidad de oxígeno, es que hemos donado a nuestras zonas de influencia plantas para el uso de la población, para que no haya este problema de falta de oxígeno, porque no somos productores de oxígeno ni somos consumidores de ese oxígeno medicinal que necesitan los hospitales. Al contrario, hemos sido parte de una solución que lamentablemente no ha llegado al 100%, porque como hemos visto, muchas de las plantas que se han donado todavía no están operativas, pese a los meses que han transcurrido desde la donación. Sí, vamos a hablar de eso porque, de hecho, el tema del oxígeno es mucho más grande que simplemente no hay oxígeno, ¿no es cierto? Y está todo relacionado también a la burocracia, este paquidermo que es el Estado, ¿no? Pero sobre el tema del oxígeno y aprovechando que estamos hablando contigo, ¿por qué, cómo ustedes tienen que comprar oxígeno industrial? ¿A quién se lo compran? A los productores de oxígeno industrial, hay productores de oxígeno industrial en este país que venden, y este oxígeno no es que sea transformable en medicinal, es un proceso totalmente distinto. ¿Y qué fue la normativa? Ah, bueno, es que hay una normativa que se cambió el año pasado y que fue todo un tema político porque fue algo que se hizo durante la gestión del ministro Ugarte, para que el porcentaje de oxígeno que se hacía, ¿no es cierto?, a la hora de hacer el medicinal, la transformación, se podía hacer un porcentaje menor y no, digamos, un porcentaje muy alto, que era una expectativa que de repente era imposible de cumplir. ¿Esto no ha servido para poder hacer estas transformaciones? Sí, eso sirvió para que funcionen las plantas que hemos estado donando, porque en muchos casos se exigía pues una pureza muy alta que solamente algunas plantas podían completar. Entonces, se bajó un poco la valla en ese sentido de la pureza y se pudo comprar plantas medicinales que estaban dispuestas en varias zonas del mundo y que fueron traídas con logística de las empresas mineras, incorporadas a diversas zonas del país. Lo que no se previó es que había toda una normativa para obtener permiso. Lo que ocurre muchas veces en este país, se bajó la valla respecto al tipo de planta que se podía utilizar, pero todavía seguían solicitando una serie de papeles que hacían que los permisos demoren meses o semanas para que puedan operar. Por ejemplo, a una planta de 10 metros cúbicos por hora se le pedía un certificado ISO de funcionamiento. Claro, una planta perfectamente en funcionamiento, una planta que está para otorgar oxígeno a las personas que lo necesitan. Entonces, eso ha hecho que demore la entrega de permisos. De acuerdo. Pero ya hemos visto una apertura de parte del gobierno. El Ministerio de Salud está bajando también estos requisitos y le está dando instrucciones a los funcionarios públicos para que ante la emergencia otorguen los permisos de funcionamiento. Ok, voy a leer una parte del comunicado de la Sociedad Nacional de Minería de hace unos días. Dice, si las empresas mineras tuvieran la capacidad de generar oxígeno medicinal, nos sentiríamos honrados en poder apoyarlos con ello en esta terrible crisis. Sin embargo, las mineras no poseen plantas generadoras de oxígeno medicinal. Las fundiciones
y solo hay 2 agremiados que tienen fundiciones en el país, poseen plantas de oxígeno industrial, pero lamentablemente no es de uso humano. Y comienza a desarrollar. Una de estas 2 fundiciones tiene una pequeña capacidad de producción de oxígeno líquido de reserva, que sí puede ser de uso medicinal y que está siendo destinada a apoyar el sistema hospitalario. O sea, la única que podría hacer esto, lo está haciendo y ya no hay más. ¿Es así? Así es, así es. Estamos hablando de la fundición de hilo de la empresa Southern, que ya lo está haciendo y lo viene haciendo desde el inicio de la pandemia y haciendo un apoyo importantísimo para el sector salud en Moquegua y Tacna. ¿No DOERAM, como en algún momento también se ha mencionado que podría ser? No. DOERAM no es una empresa agremiada a la Sociedad Nacional de Minería, Ok. no conozco su situación. La Sauder Perú, Sí, ellos son los dueños de la fundición de hilo Ok. y vienen prestando ese apoyo. Aceros Arequipa, No, ellos son consumidores igual que nosotros, no producen Tampoco. oxígeno medicinal. ok. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que Yo han creo que pensado? Porque, o sea, uno de pronto dice, necesitamos de repente traer más concentradores, ¿no? Porque uno ve a través de las redes sociales que venden en las tiendas por departamento concentradores para cada persona. Y entonces a través del WhatsApp te pasan y yo digo, ¿por qué no? Estos concentradores se los damos, compramos 30 millones de concentradores, 24 millones de concentradores para dárselo a cada uno de los peruanos. ¿No podemos hacer así? Algo, Podemos no tanto, hacerlo pero y- ¿qué podemos y hacer? Se puede seguir apoyando, pero ya tenemos una solución inmediata. Acá tenemos 7 plantas que están listas para operar, falta un mantenimiento mínimo nada más que ha donado la empresa Chinalco, se necesita una reparación que está a cargo del MINSA. Muy bien. Tenemos una planta en mantenimiento que operará la próxima semana en Puno, una planta en Cajamarca que todavía está a la espera de trámite de Digesa donada por la empresa Golfix, y una planta en Antauta que requiere únicamente que el alcalde del distrito de Antauta se la entregue a Digesa Puno para que opere. Ok. Ahí tienes muchísimos litros de oxígeno al día Para que atender funcione. a la población, más allá de que se debería seguir importando. Estoy Sí. totalmente de acuerdo. O sea, si no hay la capacidad para generar, se podría seguir generando más plantas, pero el tema es, eso va a demorar. En cambio, acá tienes una solución inmediata Ok. que pasa por o trámites burocráticos o un mantenimiento mínimo. De acuerdo. Para terminar, porque nos gana el tiempo, necesitaríamos como un destrabador también para el oxígeno, así como hemos tenido para el de las vacunas. Lo que necesitamos es darle instrucciones claras a nuestros funcionarios públicos de que si ellos autorizan en situación de emergencia el uso de estas plantas y a las autoridades se les dan las facilidades para que lo hagan, no va a haber acá una sanción Queda por haber claro. incumplido un requisito de un texto único de procedimientos administrativos o cosas así. Lo que hay Muy es bien. un temor de los funcionarios públicos de otorgar permisos para que esto funcione. Y al otro lado tienes personas muriéndose por falta de oxígeno.